Hola, ¿qué tal amigos? Pues el Poder Judicial mete la cuchara, mete su cuchara en el tema del huachicoleo y robo a la gasolina. Un juez da un amparo a un ciudadano para que el gobierno mexicano garantice el abasto del combustible en todo el país. Sin importar lo que tenga que hacer, sin importar la manera, sin importar el cómo, lo importante, según el amparo, es el fin, que es el suministrar la gasolina. Lo más curioso, si lo quieren ver así, o hasta grave dirían unos, es que el abogado que presenta este amparo trabajó con el presidente de la Suprema Corte, era su secretario, era el que hacía toda la chamba en los proyectos que presentaban al Pleno. Así nada más y nada menos. ¿Qué estará pensando o qué habrá hecho el presidente Arturo Saldívar? De eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a iniciar con este tema, con la nota para conocer de lo que estamos hablando. Un juez ordena al gobierno federal garantizar el suministro de gasolina porque afecta los derechos, ¿no? El desabasto afecta los derechos. El juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió un amparo con el que demanda a las autoridades federales adoptar todas las medidas necesarias que permitan garantizar la adecuada y suficiente distribución del suministro de combustible en estaciones de servicio de todo el país. Esa es la demanda, ese es el amparo. El abogado Javier Mijangos y González impugnó en una demanda de garantías la medida impulsada por Andrés Manuel de clausurar los oleoductos de Pemex para combatir el robo de gasolina y que provocó el desabasto, ¿no?, en entidades del país, de acuerdo con información publicada en medios nacionales. Bueno, es un tema que ya conocemos muy bien. Y es que este asunto de los ductos pues es la parte medular justamente de este asunto del desabasto, del huachicoleo. Incluso el director de Pemex el día de hoy reveló que con las estadísticas de los últimos años se han dado cuenta que el huachicoleo inició realmente en las instalaciones petroleras, pero poco a poco se fueron enfocando más hacia los ductos y actualmente roban más en los ductos que en las propias instalaciones petroleras. Y es una parte muy importante que es lo que tienen que atender. Hoy Obrador habló sobre este famoso ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, que es el que distribuye la gasolina, que ayuda a distribuir la gasolina en la Ciudad de México, y cómo lo encontraron y cómo poco a poco lo han venido limpiando hasta prácticamente ya tenerlo listo en estos momentos. Vale recordar que es lo que comentó en su conferencia matutina Andrés Manuel. Estaban apoderados prácticamente del ducto de Tuxpan a Azcapotzalco y la mayor cantidad de gasolina que se importa entra por el puerto de Tuxpan y se traslada a Azcapotzalco porque aquí está el centro de consumo mayor de combustibles en el país, en todo lo que es la gran Ciudad de México. Ese ducto estaba tomado y por eso se tuvo que intervenir, se cerró y se estableció un sistema de vigilancia especial. No se puede cantar victoria, pero teníamos un acto ilegal de ruptura de ducto casi diario, sabotaje, hasta el viernes a las 11 de la noche. A partir de ahí ya no han podido. Y pues se ha tratado ya o ya se ha restablecido cada vez más. Los reportes en las últimas horas es que incluso ya en la Ciudad de México varias gasolinerías están recibiendo ya cuando menos la magna y poco a poco las filas van disminuyendo. Algo gradual obviamente en lo que se va restableciendo lo que es la distribución en la Ciudad de México. Entonces los ductos se han convertido en un elemento principal o el elemento principal en la lucha contra el robo de la gasolina. Ya este está vigilado, está protegido
protegido y están impidiendo que lo sigan saboteando. Lo de Acambaya en el Estado de México, comentó Andrés Manuel, que fue una reacción a esto. Como ya no podían atentar contra ese ducto, se fueron contra otras instalaciones petroleras y entonces vino la decisión el día de hoy, se tomó antes de la conferencia de prensa y se tomó una decisión por parte del presidente de la República con todo el equipo de seguridad de iniciar ya un operativo para resguardar el resto de los ductos que transportan la gasolina en el país, sobre todo los más importantes. Son 7 ductos, los principales y los que están buscando resguardar para que el abasto se mantenga en su mayoría en el país. Para eso también un general de la Sedena estuvo presente en la conferencia de prensa para dar algunos detalles. El país tiene aproximadamente 56,000 kilómetros de ductos, de los cuales consideramos 13,000 como problemáticos y 6 críticos. A los 6 críticos, desde el 5 de enero inició una operación para darles seguridad, en lo cual está participando un promedio de 5,000 elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En virtud de los resultados, el señor presidente ha autorizado que se agregue la seguridad a 5 sistemas más. Estamos trabajando con la Secretaría de la Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para ver los efectivos necesarios para dar seguridad a estos nuevos 5 ductos en el país. Entonces, si para 2 ductos están necesitando 5,000 elementos, pues obviamente sí, va a ser todavía una cantidad importante para los otros 5 restantes. Obrador comentó que hay que recordar que había 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial que ya no están dedicados al cuidado de la familia del presidente y de personajes importantes. También se reveló que había 1,000 elementos de la Policía Federal y Ministerial que estaban resguardando a empresarios, a personas de interés, amigos del presidente, en fin, que el Estado mexicano les pagaba esta vigilancia con 1,000 elementos y que también estaban disponibles y que se iban a enfocar a esta actividad, y también había que sumar obviamente los de la Guardia Nacional conforme vaya avanzando este proyecto y esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Entonces el trabajo se viene haciendo, pero esto significa que va a ser algo gradual y entonces ahí tienen encima ya ahora esta demanda de amparo de la que estábamos hablando. Vamos a retomar el tema y es que quien la presentó se llama Javier Mijangos y González. Esta es su cuenta en las redes sociales, incluso él subió al Twitter una copia de la demanda que pues es la que, más bien de la respuesta que recibió por parte del juez, quien le dice que las autoridades responsables deben adoptar todas las medidas necesarias que permitan garantizar la adecuada y suficiente distribución y suministro de combustible en las estaciones de servicio de todo el país, esto de manera temporal hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, es lo que dice el juez ante esta demanda de amparo. Ojo, insisto, no habla o no dice textualmente hay que abrir los ductos, pero hay un debate legal que se está dando en las redes sociales sobre la posibilidad de que este precedente o a este precedente se le puedan sumar otras demandas de amparo que lo mencionen directamente. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Poder Judicial? Si se está trabajando justamente en frenar el robo de las gasolinas en los ductos, pues se irán abriendo poco a poco. No puedes obligar al gobierno a abrir los ductos si están robando la gasolina. Y entonces esa es la duda. ¿Qué es lo que quiere el Poder Judicial? ¿Está presionando? ¿Quieren mejores condiciones? ¿No quieren que le rebatan los de los ingresos de los ministros? Que, ojo, no ganan menos de los 108,000 de Andrés Manuel. ¿Quieren tener oportunidad para darle más privilegios a sus jueces? ¿Qué es lo que están buscando en el Poder Judicial? Y esta pregunta es válida porque este señor Javier Mijangos, quien presenta la demanda, también pues tiene una relación, o cuando menos la tuvo, con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Incluso en su propio currículum, que él sube a su página porque él tiene un despacho de abogados, dice lo siguiente: del 2009 al 2015,
Javier Mijangos fue secretario de estudio y cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, Ciudad de México. Es decir, él era este secretario quien es básicamente el que hace la talacha para elaborar ya con todos los términos legales lo que es los proyectos que presentan los ministros de la Corte. Uno de los proyectos que le tocó a Arturo Saldívar, que trabajó junto con Mijangos, fue el de Florence Cassés. Entonces, trabajaba con el presidente de la Corte y ahora resulta que a este señor le dan el amparo también en el Poder Judicial. Y entonces por eso la pregunta es válida. Insisto, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está buscando el Poder Judicial? Y no fue la única decisión que tomaron el día de hoy. Otro juez del Poder Judicial, de esos que quieren y les gusta cobrar muy bien, hicieron lo siguiente. También concedieron un amparo para suspender la reducción del ingreso de los salarios de los consejeros del INE. Esto debido a que en el argumento que ellos presentan no existe un tabulador de salarios, y como no existe, entonces le dieron todavía un periodo de gracia al INE para que los elabore, y mientras esto sucede podían seguir ganando los salarios del año pasado. Entonces, pues resulta que los diputados no le dijeron, los del INE se hicieron rosca, y cuando a la mera hora de cobrar, pues qué conveniente, no había tabulador de salarios, vamos a seguir cobrando. El amparo vence a finales del mes de febrero, pero ya sabemos que luego este tipo de cosas se van extendiendo y vamos a ver qué es lo que se les ocurre hacer al INE y qué es lo que se les ocurre hacer al Poder Judicial, sobre todo por las elecciones que están ya programadas para este año, y una de las elecciones más importantes en el mundo del huachicol es la elección extraordinaria en el estado de Puebla. Entonces hay muchas cosas que se están ahí entrelazando unas con otras, y la pregunta la repito: ¿qué es lo que quiere el Poder Judicial entregando estos amparos que a primera vista se entiende están apoyando a los huachicoleros? Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.